God of War 3 es un videojuego de hack-and-slash de acción y aventura desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Computer Entertainment. Lanzado por primera vez para la consola PS3, el 16 de marzo de 2010, el juego es la quinta entrega de la serie God of War, la séptima cronológicamente y la última en la era griega de la franquicia, y la secuela de God of War II de 2007. Basado libremente en la mitología griega, el juego se desarrolla en la antigua Grecia con la venganza como motivo central. El jugador controla al protagonista y antiguo dios de la guerra Kratos, tras su traición a manos de su padre Zeus, rey de los dioses del Olimpo. Reanudando la gran guerra, Kratos asciende al monte Olimpo hasta que es abandonado por la titán Gaia. Guiado por el espíritu de Atenea, Kratos lucha contra monstruos, dioses y titanes en la búsqueda de Pandora, sin la cual no puede abrir la caja de Pandora, derrotar a Zeus y acabar con el reinado de los dioses olímpicos para vengarse. El modo de juego es similar a las entregas anteriores, y se centra en el combate basado en combos con el arma principal del jugador, espadas del exilio, y las armas secundarias adquiridas durante el juego. Utiliza eventos de tiempo rápido, donde el jugador actúa en una secuencia cronometrada para derrotar a enemigos y jefes fuertes. El jugador puede usar hasta 4 ataques mágicos y una habilidad para mejorar el poder como opciones de combate alternativas, y el juego presenta rompecabezas y elementos de plataformas. Red Dead Redemption es un videojuego no lineal de acción-aventura western desarrollado por Rockstar San Diego. El videojuego fue anunciado oficialmente el 4 de febrero de 2009, y se lanzó el 18 de mayo de 2010 en Norteamérica y el 21 de mayo en Europa y Australia para Xbox 360 y PlayStation 3. Es considerado el sucesor espiritual de Red Dead Revolver, lanzado en 2004. La historia de Red Dead Redemption transcurre en los últimos años del lejano oeste estadounidense, en 1911, y narra la historia del antiguo bandido John Marston, que es chantajeado por los agentes federales que tienen amenazada a su familia para que ayude a imponer la ley en la frontera mexicano-estadounidense y capture a su antiguo compañero y actual bandido, Bill Williamson. La acción del videojuego se sitúa en los estados ficticios de New Austin, Nuevo Paraíso y West Elizabeth. BioShock Infinite es un videojuego de disparos en primera persona y la tercera entrega de la franquicia BioShock, desarrollado por Irrational Games y distribuido por 2K Games, siendo dirigido por Ken Levine, para las plataformas Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 con su respectivo lanzamiento mundial el 26 de marzo de 2013. BioShock Infinite no es una secuela directa de las anteriores dos entregas, tomando lugar y tiempo antes de los eventos ocurridos en sus dichas, pero reteniendo aún la misma esencia en elementos de jugabilidad y estructura estética en lo que ambientación se refiere. Situado en el año 1912, el jugador controlará a Booker DeWitt, un ex agente de Pinkerton en su intento de rescatar a una mujer llamada Elizabeth, quien se encuentra atrapada a bordo de Columbia, una ciudad flotante en decadencia a punto de colapsar. The Last of Us es un videojuego de terror y de acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. Su desarrollo comenzó en 2009, poco después del lanzamiento del anterior juego de Naughty Dog, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, y recayó en Bruce Straley y Neil Druckmann. Uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas. Este juego es especial para las personas que les gusta el sigilo, los disparos y los mundos apocalípticos. Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, titulado originalmente Uncharted 2, Among Thieves, es un videojuego de acción-aventura en tercera persona para PlayStation 3 desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment. Este juego es especial para las personas a las que le gusta la acción, el parkour y en específico la aventura, y se representa más este juego porque fue el juego que más se jugó con un servidor en línea, destacando por sus efectos visuales a diferencia a otros juegos. Mortal Kombat 9 es un videojuego de lucha, con un plano bidimensional y gráficos tridimensionales. Es la novena entrega de la serie de Mortal Kombat, fue desarrollado por NetherRealm Studios, antes conocida como Midway Games, y publicado exclusivamente bajo la licencia de Warner Bros. Interactive Entertainment en el año 2011. El juego fue publicado para PlayStation 3 y Xbox 360 el 19 de abril en América del Norte y el 21 de abril en Europa.
En mayo de 2012 se publicó para PlayStation Vita con un nuevo escenario y 2 minijuegos extras y el 3 de julio de 2013 fue desarrollado para PC con el Pack Complete Edition, donde vienen incluidos todos los DLCs que han salido hasta la fecha. Tras su publicación, Mortal Kombat recibió críticas positivas, y ganó varios premios de videojuegos de lucha. También fue un éxito comercial, vendiendo más de 2 millones de copias solo en su primer mes. Far Cry 3 es un juego de acción y supervivencia en el trópico, creado por Ubisoft Montreal que se lanzó el 29 de noviembre del 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 y Windows. El juego pone al jugador en el papel de Jason Brody, un turista varado en una misteriosa isla tropical aislado de la civilización. En este paraíso salvaje donde el caos y la violencia son moneda corriente, el jugador decidirá cuándo, dónde y cómo se desarrollarán los eventos y situaciones que se le presentarán a lo largo de la historia. Far Cry 3 toma lugar en alguna isla entre el Océano Índico y el Pacífico. El objetivo principal de este es rescatar a los amigos y novia del protagonista, capturados por los piratas que habitan en las islas, y escapar de las mismas. GTA 4 es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto desarrollado por Rockstar North. El videojuego, precedido por Tavis City Stories, es el noveno título y el primero de la misma en aparecer en las videoconsolas de séptima generación. Fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 en Australia, Europa y Norteamérica el 29 de abril de 2008 y en Japón el 30 de octubre de 2008. La versión de Windows del juego fue lanzada en Norteamérica el 2 de diciembre de 2008 y en Europa el 3 de diciembre. Se desarrollaron 2 episodios descargables para Xbox 360, PC y PlayStation 3. El primero fue The Lost and Damned, lanzado el 17 de febrero de 2009, y el segundo fue The Ballad of Gay Tony, que salió al mercado el 29 de octubre de 2009. La historia del juego discurre en Liberty City, una ciudad ficticia basada fuertemente en la ciudad moderna de Nueva York. El protagonista de la trama es Niko Bellic, un veterano de guerra de Europa del Este, que emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano prometido por su primo, pero que rápidamente es arrastrado a un submundo criminal. Como en otras ediciones de la serie, el videojuego está compuesto de elementos de conducción y disparos en tercera persona, y posee un juego de mundo abierto que le da a los jugadores más control sobre su experiencia de juego. GTA 4 es el primer juego de consola en la franquicia que tiene un modo multijugador en línea de manera nativa sin mods, y contiene 15 tipos de juego. GTA 5 es un videojuego de acción-aventura desarrollado por el estudio Rockstar North y distribuido por Rockstar Games. Fue lanzado el 17 de septiembre de 2013 para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. Se trató del primer gran título en la serie Grand Theft Auto desde el lanzamiento de GTA 4 en 2008, el cual estrenó de la mencionada serie de videojuegos. El juego está ambientado en la ciudad ficticia de Los Santos, así como en las zonas que la rodean, basada en la ciudad de Los Ángeles y el sur de California. La ciudad también era la ambientación del anterior juego GTA San Andreas. Por primera vez el juego se centraría en 3 personajes distintos en vez de uno solo, Michael, Trevor y Franklin, además del personaje que el jugador utiliza en el modo en línea. Plants contra Zombies Garden Warfare es un videojuego cooperativo y videojuego de disparos en tercera persona perteneciente a la franquicia de Plantas contra Zombies desarrollado por PopCap Games y distribuido por Electronic Arts. A diferencia de la anterior entrega dentro de esta serie como lo era su aclamado predecesor, Plantas contra Zombies, este es un spin-off y está ambientado en una acción en tercera persona. El jugador debe tomar control sobre sus personajes, ya sean del bando de las plantas o de los zombies, desde una perspectiva en tercera persona, donde luchará en una batalla caótica, ya sea como una oleada zombie o incluso hasta un enfrentamiento de jefe. Cada personaje dentro del juego tiene una forma única de ataque, ya sea normal, de fuego, hielo, tóxico, de carga eléctrica, etc., que puede funcionar para determinadas distancias según cada personaje. Además, cada clase tiene 3 habilidades únicas tanto defensivas y ofensivas con diversos usos y ventajas para sacar provecho y utilidad a cada uno. El juego dispone de varios modos multijugador para jugar.